Disculpen las molestias, que estaba un poquito el internet fallando, no sé qué estaba pasando con el ordenador. ¿Me escuchan todos? Ok, vamos a empezar. Vamos a seguir con los estudios de los atributos de Dios que hemos estado dando. Ya como 5 o 6 meses hemos estado dando este estudio. La semana pasada vimos qué significa la palabra integridad. La palabra integridad proviene de la palabra latina interger, que se refiere a cualquier cosa que es completa o entera. Cuando la palabra se emplea con referencia a Dios, significa que su carácter es entero, sin falla e inalterable. Esto quiere decir que Dios siempre va a ser íntegro, honrado, honesto, y que Dios siempre va a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios es íntegro. Hay 3 palabras que se pueden emplear para describir la integridad de Dios. Vamos a ver estas 3 palabras cuáles son. La primera es que Dios es verdadero. Él es real, nadie lo ha fabricado, nadie lo ha inventado, ni tampoco es una imitación de algo o alguien. Él es el gran yo soy, el único verdadero Dios. Él no es falso, un invento o una mera imitación. Él es el único Dios verdadero, distinto de los ídolos hechos por manos de hombres y de los falsos dioses creados por las mentes corruptas de aquellos que los crearon. También podemos decir que la integridad significa que Dios es veraz. ¿Qué significa que Dios es veraz? Que Dios siempre actúa en la esfera de la verdad. O sea, Dios siempre habla con verdad. No hay manera que Dios mienta. Su conocimiento es perfecto y por eso nunca se equivoca. Su carácter es santo y justo y por eso Él no puede mentir o distorsionar la verdad. La malinterpretación y la falsedad son imposibles con Dios. Y la tercera manera que se puede describir la integridad, se puede decir es que Dios es fiel. ¿Qué significa que Dios es fiel? Que Dios cumple sus promesas y sus palabras. Dios siempre va a cumplir sus palabras. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Dios siempre habla con la verdad y por eso es que nosotros podemos entender que Él cumple todo lo que Él dice. Si Dios promete algo, Él lo va a cumplir porque la Biblia nos enseña que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo, Él lo hará. ¿Ya? El hermano, parece que el hermano Andrés se desconectó. Un segundo, perdón. No, tienes que poner el libro. Entonces vamos a seguir con el estudio. Dios es fiel. Las anteriores semanas estudiamos que Dios era verdadero, que Dios era veraz, y hoy vamos a estudiar acerca de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿Ya? La palabra fiel proviene de la palabra hebrea amán y la palabra griega pistos. Las 2 palabras comunican la idea de certeza, seguridad, estabilidad o inmovilidad. Una buena ilustración sería una columna fuerte que sostiene el gran peso de un edificio o los brazos fuertes de un padre que sostiene y protege a su hijo indefenso. Nosotros podemos confiar en Dios. ¿Por qué podemos confiar en Dios? Porque Él es inmutable. Él es inmovible. Todo lo que Dios dice es como Él lo dice. Por ejemplo, cuando la palabra fiel se emplea con respecto a Dios, significa que Él es digno de absoluta confianza y que su pueblo puede depender de Él sin dudar. Sin dudar. Es importante entender que Dios es fiel, no porque Él cumple a todos los deseos de su pueblo, sino porque cumple todo lo que Él ha prometido.
La fidelidad de Dios es un atributo muy importante para nosotros porque sobre su fidelidad sostenemos todo lo que creemos o afirmamos. Por ejemplo, nosotros creemos que Dios es fiel. Nosotros creemos que Dios es veraz. Entonces, por esta razón es que nosotros leemos la palabra. Porque creemos que la palabra es la verdad. Y por esa razón es que estamos siguiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, por ejemplo, la Biblia dice que cuando adulteramos, la Biblia dice que es un pecado el adulterar. Imaginémonos que Dios cambiara de opinión y dijera, yo creo que ya no es mal adulterar. Entonces, ¿qué estuviera haciendo Dios? Estuviera contradiciéndose a Él mismo. Pero Dios no se puede contradecir. ¿Por qué no se puede contradecir? Porque todo lo que Dios dice es verdad. Él es inmutable y Él no cambia de parecer. Lo que es pecado para Él en el pasado, será pecado en el futuro y será pecado en el presente. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Porque Dios es el mismo. Dios es alguien confiable. ¿Por qué Dios es alguien confiable? Porque sabemos que Dios no cambia de opinión. Por eso es que podemos confiar en Dios, porque Dios no es como los hombres. Por ejemplo, nosotros podemos decir, hoy yo quiero jugar fútbol y mañana puedo decir, ya no me gusta el fútbol. Yo puedo decir, yo pienso que es bueno algo y mañana puedo decir que algo que yo pienso es malo. ¿Por qué? Porque yo soy hombre. Pero si Dios dice que algo es malo, siempre va a ser malo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Porque todo lo que Él dice, lo dice con verdad. Las Escrituras. Un nombre es el medio a través del cual el carácter de una persona se revela. Vamos a ver qué nombre se le atribuye a Dios en las Escrituras y qué nos enseñan de la fidelidad de Dios. Deuteronomios capítulo 7, versículo 9 al 10. Deuteronomios capítulo 7, versículo 9 al 10. En Deuteronomios capítulo 7, versículo 9 al 10 dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en las personas al que lo aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que lo odia. En persona le dará el pago. ¿Qué es lo que quiere decir es lo que acabamos de leer? Que Dios es fiel. Por ejemplo, Dios había prometido al pueblo de Israel que si ellos obedecieran, ellos iban a recibir bendiciones de Dios. Pero también Dios ha dicho que si el pueblo de Israel desobedece, ellos iban a recibir un castigo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Si la Biblia dice que si nosotros hacemos lo malo, vamos a recibir lo malo, y si nosotros hacemos lo bueno, vamos a recibir lo bueno de parte de Dios. Dios es fiel porque Él cumple todas sus promesas. Dios ha prometido a nosotros como iglesia la vida eterna, paz en medio de las dificultades, ayudarnos en nuestras tribulaciones, en nuestras debilidades. Dios ha prometido sustentar nuestras necesidades. Dios ha prometido que no va a haber tentación más fuerte de la que podamos soportar. Pero también ha prometido que si alguien no se somete a Cristo, va a ser arrojado al infierno. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios promete algo, pero también promete otra cosa para el que no quiere obedecer. Por ejemplo, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios está haciendo una promesa y está diciendo: todo el que crea en mi Hijo Jesucristo va a recibir la vida eterna. Pero también dice que el que no crea va a ser condenado. Y tanto lo uno como lo otro va a suceder. Aquellos que tengan fe y confíen en Jesucristo como su Señor y Salvador van a recibir la vida eterna. Pero aquellos que no crean en Jesucristo como Señor y Salvador
van a ser condenados. ¿Pero por qué van a ser condenados? Porque todo lo que la palabra dice es verdad. Porque Dios no puede mentir. Porque Dios no puede engañarnos. ¿Por qué no puede hacer eso? Porque Dios es santo. Porque Dios es justo. Porque Dios es perfecto. Él no puede hacer lo que es malo. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 19. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Dios es el fiel Creador y hagan el bien. Cuando nosotros como cristianos sufrimos, nosotros como cristianos, dice la Biblia que por obedecerle a Dios vamos a subir persecuciones. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros decimos la verdad a una persona, esta persona se puede enojar con nosotros. ¿Por qué se puede enojar? Porque le estamos diciendo la verdad. Por ejemplo, tenemos un amigo que está teniendo relaciones con otra mujer que no es su esposa. Y nosotros llegamos y le decimos: oye amigo, me parece que lo que tú estás haciendo no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque estás engañando a tu esposa. Entonces, si esta persona no teme a Dios, va a reaccionar de una manera mal con nosotros y nos va a decir: ¿quién eres tú para meterte en mi vida? ¿Acaso yo te he dado autoridad para que me digas qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? ¿Acaso tú eres Dios? Entonces, muchas veces el pueblo de Dios va a sufrir. ¿Por qué va a sufrir? Porque dice la verdad. Pero cuando nosotros sufrimos por causa de decir la verdad, tenemos que sufrir como Dios quiere que suframos. Por ejemplo, la Biblia dice que Cristo también había sufrido. Por ejemplo, muchos le maldecían a Cristo, como lo podemos ver en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23. Dice que cuando a Cristo le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. Entonces, hay veces que nosotros vamos a sufrir por causa de Dios. Hay veces que el cristiano va a sufrir. ¿Por qué? Porque dice la verdad. Pero cuando nosotros sufrimos de esta manera, Dios se agrada de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ya? Vamos a ver cómo se describe en las Escrituras la fidelidad de Dios. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de la fidelidad de Dios. Salmos 36, capítulo 5. Salmos capítulo 36, versículo 5. En Salmos capítulo 36, versículo 5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza las nubes. Miren lo que dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanzan hasta las nubes. La fidelidad de Dios es infinita. La fidelidad de Dios es grande. Nunca se agota. Dios siempre va a hacer lo que es correcto y Dios siempre va a hacer lo que es bueno. Salmos capítulo 100, versículo 5. Salmos capítulo 100, versículo 5 dice: Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La verdad, la fidelidad de Dios dura para siempre. No hay manera que Dios deje de ser fiel. Dios va a ser fiel por los siglos de los siglos. Salmos 146, versículo 6 dice: Salmo 146, versículo 6 dice: El cual hizo los cielos y la tierra,
el mar y todo lo que hay en ellos, que guarda verdad para siempre, que guarda verdad para siempre. Dios hizo los cielos y la tierra. Él es omnipotente, todopoderoso, y por esta razón Dios siempre guardará su verdad para siempre. Él permanece fiel, sus palabras son eternas y Él no puede cambiar. Por ejemplo, todo lo que la Biblia dice, todo lo que Dios promete en su palabra es fiel. ¿Por qué todo lo que Dios dice en su palabra es fiel? Porque Dios no puede mentir, Dios no puede engañarnos. Porque si Dios nos engañara, Él, vuelvo y repito, Él dejaría de ser santo y Dios no puede hacerlo mal. Es imposible entender que la fidelidad de Dios, es importante entender que la fidelidad de Dios no solamente depende de su carácter, sino que también depende de su poder e inmutabilidad, es decir, que no cambia. Un Dios de poder limitado sería restringido en su poder para cumplir sus promesas, y un Dios mutable podría cambiar de opinión con respecto a lo que ha prometido. ¿Qué nos enseña la siguiente escritura acerca del poder de Dios y su naturaleza inmutable? ¿Es capaz Dios de cumplir todo lo que han prometido? ¿Cambiará Dios? Vamos a ver qué dice las escrituras acerca de esto. ¿Puede Dios cambiar de opinión o Dios siempre será fiel? Salmos capítulo 135, versículos 5 al 6. Salmos 135, versículos 5 al 6, dice la Biblia: Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en la mar y en todos los abismos. Dice la Biblia que todo lo que Dios quiere lo hace. Dios es omnipotente. Él es todopoderoso. Entonces todo lo que Dios quiere lo va a hacer. ¿Por qué Dios todo lo que quiere lo va a hacer? Porque no hay nadie más poderoso que Él. Él es soberano. La Biblia dice que Dios hace lo que le place. Entonces, si Dios en su palabra dice que Él va a salvar a los que crean en Jesucristo, tenemos que confiar. ¿Por qué? Porque si Dios es todopoderoso, nadie puede impedir que se haga su voluntad. Pero también debemos de entender que si Dios es todopoderoso, también ha dicho que aquel que no se someta a Cristo va a recibir su castigo. ¿Y quién podrá impedir eso? Nadie puede impedirlo. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Isaías 14, versículo 24 y versículo 27. Isaías 14, versículo 24 y versículo 27 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente haré de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y quién lo impedirá, y su mano extendida, quién lo hará retroceder. Lo que Dios ha pensado hacer, lo va a hacer. Nadie puede frustrar sus planes, pues Dios es soberano, todopoderoso y hace lo que le place. Nadie puede impedir sus planes, pues no hay nadie poderoso como nuestro Dios. Imaginemos lo que dice la Biblia, que Dios es soberano y que Dios hace lo que a Él le place. Entonces, si la Biblia enseña algo, es porque Dios va a hacer eso. Por ejemplo, la Biblia dice que si nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vamos a recibir vida eterna. Y la Biblia también enseña que Dios es soberano, todopoderoso, que Él hace lo que le place. Entonces, si Dios dice que si tú recibes con sinceridad a Jesús, vas a recibir la vida eterna, ¿alguien podrá detener esa bendición sobre tu vida? ¿Alguien podrá decir,
¿Tú no mereces la salvación? Lo que Dios promete, lo cumple. ¿Por qué lo que Dios promete cumple? Porque Él es soberano, porque Él hace lo que le place, porque nadie le puede decir lo contrario, nadie le puede decir por qué estás haciendo esto. Amén, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él asimismo tuvimos la herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por la gracia en Cristo Jesús hemos recibido la herencia, el derecho de gozar el reino de Dios como hijos adoptivos. Dios desde antes de la fundación del mundo nos predestinó conforme al propósito de su voluntad. Si Dios ha decidido salvarnos, ¿quién lo detendrá? La Biblia nos explica en Romanos capítulo 8, dice, que los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fueran hechos hijos de Dios. Miren, dicen, a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fueran hechos semejantes a su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y dice, a los que predestinó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y qué diremos pues a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se dan cuenta? Si Dios quiere salvarles y ustedes reciben esa salvación, ¿quién podrá quitarles de esa salvación tan grande? Nadie podrá arrebatar lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Entonces, la fidelidad de Dios es posible porque Dios es todopoderoso y porque Él es soberano y Él hace lo que le place. Dios y sus promesas no cambian. Salmos capítulo 102, versículo 25 al 27. Salmo 102, versículo 25 al 27 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Se dan cuenta? La Biblia dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios es inmutable. Dios siempre va a ser el mismo. No hay manera que Dios cambie. Porque si Dios cambiara, entonces eso significaría que Dios no es perfecto. Por ejemplo, imaginemos que Dios puede llegar a ser más poderoso de lo que es. Entonces Dios dejaría de ser perfecto. Porque si puede mejorar, entonces significa que no es perfecto. Pero la Biblia nos enseña que Dios es perfecto y que Dios es inmutable y que Dios no cambia. O sea que Dios siempre va a ser como Él es. Nunca va a ser de otra manera. Malaquías capítulo 3 versículo 6. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio, por eso los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. ¿Se dan cuenta? Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. La misericordia de Dios siempre va a ser la misma. Dios no cambia. Entonces, Dios siempre va a querer ayudarnos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Él no puede cambiar. El pueblo de Israel no ha sido destruido por la promesa que Dios le hizo a Abraham. En Génesis 22, versículo 18 dice, Génesis 22, versículo 18 dice,
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. A través de la descendencia de Abraham tendría que venir el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, y a través de él iban a ser benditas todas las naciones. Por esta razón es que en Cristo pasamos a ser hijos de Dios, pueblo de Dios, y los judíos no han sido destruidos hasta hoy, porque Dios prometió restaurar a su pueblo en los últimos días y salvarlos a todos. ¿Se dan cuenta? La Biblia dice que por las misericordias de Jehová no ha sido consumido el pueblo de Israel. Imaginémonos. ¿Cuántas personas no han querido terminar con Israel? Hitler trató de exterminar a los judíos, pero nunca pudo. Varios han tratado de perseguir al pueblo judío, al pueblo de Dios, pero nunca han podido destruirlos. ¿Por qué no han podido destruir al pueblo de Israel, si es un pueblo pequeño? Porque las misericordias de Dios son infinitas, porque Dios prometió protegerlos, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por esa razón es que Dios siempre ha protegido al pueblo de Israel. En Romanos capítulo 9, versículo 25 al 28 dice, Romanos capítulo 9, versículo 25 al 28 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Se dan cuenta? Entonces, la mano del Señor nos ha desamparado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios prometió cuidarles para siempre. De la misma manera, nosotros que somos su iglesia, de la misma manera que nosotros los que hemos recibido a Jesús como Salvador, somos sus hijos. Él ha prometido cuidarnos, protegernos. Él ha prometido sustentarnos en nuestras debilidades. Él ha prometido ayudarnos en toda situación que estemos pasando. ¿Por qué? Porque ahora somos sus hijos. Y como les acabo de decir, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo, no temas, es porque Dios estará contigo. ¿Quién es? El otro grupo está llamando, no sé quién. Amén. Tu hermana está llamando. En las Escrituras se encuentran cuatro muy importantes pruebas de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y su creación. Estas son las cuatro. Los pactos de Dios es una. La palabra de Dios, las obras de Dios y la venida de Dios y la venida del Hijo de Dios. Hoy vamos a ver acerca de los pactos de Dios. La palabra pacto proviene del verbo latino conveniere, con igual a junto, más venidere igual a venir. En las Escrituras la palabra pacto proviene de la palabra hebrea berit, que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dianekeme, ¿ya? Cuando la Biblia habla de los pactos entre Dios y su pueblo, se refiere a las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, compromisos que Él está obligado a sí mismo a cumplir sin falla. Entonces, cuando Dios hace un pacto con su pueblo, Él dice, yo voy a cumplir todo esto con mi pueblo. Y todo lo que Dios prometa en ese pacto, Dios lo va a cumplir. Por ejemplo, vamos a ver esto. Deuteronomios capítulo 7, versículo 9 al 11. Este es un pacto que Dios hizo con Israel.
Deuteronomios capítulo 7, versículo 9 al 11 dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Está diciendo, Dios es fiel, Él cumple sus promesas, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que lo aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago, y guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumpla. Dios le dijo a Israel que si ellos obedecieran los mandamientos de Dios, iban a ser bendecidos, iban a ser prosperados. Pero también le dijo que si ellos no obedecen los mandamientos de Dios, iban a ser castigados. Entonces, cuando Dios hace ese pacto con Israel, tanto lo uno como lo otro Dios lo iba a aplicar. Entonces, si el pueblo de Israel obedece, Dios va a derramar bendiciones sobre el pueblo de Israel. Pero si el pueblo de Israel desobedece, Dios también los va a castigar. Pero ¿por qué razón Dios hace esto? Porque Dios es fiel. Porque todo lo que dice lo dice con verdad. Imaginémonos que Dios dice que va a castigar al pueblo de Israel si Dios hace lo malo. Pero imaginémonos que Dios no les castiga. Entonces Dios estuviera mintiendo. ¿Por qué? Porque dijo, si obedecen les voy a bendecir, y si ustedes obedecen les voy a castigar. ¿Se dan cuenta? Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, dice que Moisés, siervo de Dios, había muerto. Entonces Dios levantó a Josué, y a través de Josué el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, Canaán. Y en Canaán dice que mientras Josué estuvo vivo, dice que el pueblo de Israel conquistó muchas tierras en Canaán. Pero dice que una vez Josué murió, dice que el pueblo de Israel empezó a entrar en la idolatría, empezó a adorar a dioses que no eran buenos, empezó a hacer cosas que no eran buenas, empezó a practicar el pecado, a hacer lo malo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dios les había dicho que todo Canaán iba a ser de ellos. Pero en el momento que ellos desobedecen, Dios les dijo que también les iba a castigar. Ahora, los cananeos, en la tierra que Dios había prometido a Israel, los esclavizaron. ¿Por qué les esclavizaron a los israelitas? Porque ellos desobedecieron el pacto que Dios les había dado desde el principio. Les dijo, si obedecen, yo les voy a proteger. Pero si ustedes desobedecen, yo mismo voy a estar en contra de ustedes. Pero cuando el pueblo de Israel se arrepentía, dice que Dios levantaba a un caudillo, un juez. Y a través de este juez, el pueblo de Israel otra vez era libertado. Y otra vez volvían a gozar de las bendiciones de Dios. Porque el pueblo de Israel se había arrepentido de sus pecados. Pero dice que cuando moría este juez que Dios había levantado, ellos volvían otra vez a pecar. Y volvían a hacer lo que les daba la gana. Entonces Dios volvía a castigarles. Entonces, ¿se dan cuenta? Dios es fiel porque Dios cumple todas sus promesas. Ahora vamos a ver una de las promesas más grandes que Dios ha prometido. La promesa de David. Vamos a ver la promesa de David. La Biblia nos habla que nuestro amado Dios y Señor Jesucristo, llamado el Hijo de David, dice que Dios había prometido a David que de su descendencia iba a venir el Mesías. Como sabemos, David era el segundo rey de Israel y David tuvo muchos hijos, pero el que heredó el trono de David fue Salomón. Ahora, cuando la Biblia habla del hijo de David, frecuentemente se refiere a alguien mucho más grande que Salomón, e incluso a cualquier otro ser humano descendiente de David. Este título de hijo de David se convirtió en un término usado
para nombrar al Mesías. Por esta razón es que el Nuevo Testamento afirma y una otra vez que Cristo es el verdadero Hijo de David. Entonces, cuando nosotros escuchamos en la Biblia que a Jesús se le dice Hijo de David, es por la promesa que Dios le hizo a David, que de su descendencia iba a venir a alguien que heredaría su trono para siempre. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, a Jesucristo se le llama el Hijo de David. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, amados, ¿cuál es la importancia de que Cristo sea el Hijo de David? En primer lugar, esto quiere decir que Dios es fiel a sus promesas. Eso es lo principal. Dios es fiel a sus promesas. Dios prometió que de la simiente de David, es decir, de su dinastía, de su familia, de su casa, vendría el Mesías. ¿Se dan cuenta? Dios prometió a su siervo David que de su descendencia, de su linaje, tendría que venir el Mesías. Ahora, si Jesucristo no venía del linaje de David, Dios había fallado en su promesa, entonces Dios dejaría de ser fiel. Pero nosotros, como sabemos, Jesucristo es descendiente del Mesías. Y por lo tanto, Dios cumplió su promesa que le hizo al rey David. En 2 de Samuel capítulo 7, 16 podemos ver la promesa. En 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16 dice: Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. Dios está prometiendo a David estas palabras. Al segundo rey de Israel está diciendo: Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido para siempre. David tuvo muchos descendientes, como por ejemplo Roboam, Asa, Ezequías, Josías. Se sentaron en el trono de Judá. Pero dice que después de que el pueblo de Israel fue llevado por desobediencia al cautiverio en Babilonia, dice que después de que ellos fueron llevados a Babilonia, ya no hubo más reyes en Israel que vinieran de la descendencia de David. Ya no hubo más reyes. Ya. Pero Dios fue fiel a la promesa que hizo David. Porque de la descendencia de David vino aquel Redentor, aquel Salvador, que es el Mesías, el Hijo de David. Y su reino iba a ser eterno. ¿Por qué el reino del Mesías iba a ser eterno? Porque Él es Dios, porque Dios no muere, porque Dios es eterno, porque Dios vive para siempre. Esto podemos entender en las Escrituras. Por ejemplo, si leemos Lucas capítulo 1, versículo 32 al 33. Lucas capítulo 1, 32 al 33 dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Está hablando de Jesucristo. Dice que un ángel se le presentó a la Virgen María y le dijo estas palabras acerca del niño que nacería de su vientre. Le dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Se dan cuenta? Jesucristo dice que el reino de Jesucristo no tendrá fin. ¿Por qué el reino de Jesucristo no tiene fin? Porque la Biblia nos enseña que Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Él vive en la eternidad. Él siempre ha existido. Él nunca puede terminar. ¿Se dan cuenta?
Entonces, por esta razón, el reino del Mesías va a ser eterno. En segundo lugar, quiere decir que Cristo tomó una naturaleza humana a través de la línea genealógica de David. Dice la Biblia, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Jesucristo, el Dios Todopoderoso, tomó forma de hombre. ¿Por qué? Para salvar a la humanidad de sus pecados. Entonces Jesucristo vino en forma de hombre, era 100% hombre y 100% Dios. Él nunca dejó de ser Dios, solamente tomó una forma de hombre. ¿Por qué? Porque necesitaba ser un hombre el que se llevara nuestros pecados. Por esta razón Pablo sostiene este argumento en Romanos capítulo 1, versículo 3. Romanos capítulo 1, versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que Cristo no solo vino como verdadero Dios, sino también como verdadero hombre. ¿Se dan cuenta? Cristo no vino solamente como Dios, sino vino también como un verdadero hombre. ¿Por qué? Porque Cristo era del linaje de David. ¿Se dan cuenta? El Señor quiso tomar una naturaleza humana y especialmente del linaje de David. Lo tercero, quiere decir que Cristo era como David en muchas maneras, aunque diferente en otras. A menudo los hijos son como los padres, es por eso que la vida y la obra de David prefiguró la vida y el ministerio de Cristo. Por ejemplo, los dos fueron perseguidos. David estuvo por un tiempo siendo perseguido por el rey Saúl. El rey Saúl le quería matar a David. ¿Por qué? Porque David había sido ungido como rey y le iba a destronar al rey Saúl. Entonces, por esa razón Saúl quería matar a David. Ahora, a Jesús también le persiguieron. ¿Quién les persiguieron? Los fariseos y los religiosos. Los fariseos y los religiosos le querían matar a Jesucristo. ¿Pero por qué querían matarle a Jesucristo? Porque ellos pensaban que venía a quitarles el trono. O sea, ellos pensaban que venía Cristo a quitarles el poder. Y por esta razón querían matarle a Jesucristo. Entonces se dan cuenta la similitud entre David y Cristo. Además, ambos se entregaron al servicio del Señor. David se entregó al servicio del Señor y Jesucristo hizo siempre la voluntad de su Padre. También fueron conocidos por su bondad para con las personas. El rey David era misericordioso. Por ejemplo, David ayudó a Mefiboset, que era hijo de Jonatán, hijo del rey Saúl, rey de Israel. Este hombre era lisiado y David estaba teniendo misericordia por amor a Natán, su amigo. Se le devolvió todas las tierras de Saúl y aparte de eso le permitió comer en la mesa del rey David. Dice que David era amigo de Natán, hijo del rey Saúl. Y ellos habían llegado a tener una amistad bien apegada. Y por esa amistad que ellos tuvieron, dice que el rey David llegó a tener misericordia con Mefiboset. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo Jesucristo tuvo misericordia. Jesucristo ayudó al ciego Bartimeo. Dice que este hombre se encontraba mendigando y de repente escuchó a Jesús que pasaba y empezó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús tuvo misericordia y lo sanó. Imaginémonos, un ciego escucha que Jesús está pasando por ahí y empieza a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Dios, que es misericordioso y se compadece, llegó y puso sus manos y enseguida aquel hombre volvió a ver. ¿Se dan cuenta lo misericordioso que es Dios? Dios quiere siempre el bien de su pueblo. La mujer cananea
En Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28, dice: He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Se dan cuenta cómo Jesucristo era misericordioso? ¿Qué es lo que se necesitaba para que la misericordia de Dios se derramara sobre la vida de una persona? Lo único que se necesitaba es fe. Lo único que se necesitaba es fe. Y eso es lo único que nosotros necesitamos para recibir la misericordia de nuestro buen Dios. Ahora, Cristo fue diferente a David de muchas maneras. Por ejemplo, Jesucristo fue sin pecado, su reino es eterno y muchas cosas más, ¿ya? En cuarto lugar, quiere decir que Cristo fue más grande que David. Cristo fue más grande que David. ¿Por qué Cristo fue más grande que David? Nos responde la pregunta del Salmo 110, capítulo 1. Salmos 10, capítulo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, dice, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, a tus enemigos podestrados de tus pies. Dice que Jehová dijo a mi Señor. Cuando dice mi Señor, se está recibiendo al Mesías, al Hijo de David. Entonces está diciendo: Dios Padre dijo a Jesucristo, al Hijo de David, a mi Señor. Entonces, por esta razón es que sabemos que Jesucristo es Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? David llamó a su propio Hijo Señor. Y lo podemos ver en Mateo capítulo 22, versículo 45, dice: Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su Hijo? ¿Se dan cuenta? David le llamaba Señor al Mesías, al Hijo de David. Pues ¿cómo entonces es que Jesucristo es hijo de David? Solamente vino del linaje de David, pero Jesucristo existe por la eternidad. Jesucristo es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él siempre vivirá. En quinto lugar, quiere decir que los que han sido unidos a Cristo pueden ser llamados hijos de Dios. Si Cristo no hubiera sido hijo de David, los pecadores no habían podido ser salvos, y muchos menos habían recibido el privilegio de llamar a Dios Padre, ni hubiesen sido herederos de Dios con Cristo en el gran Hijo de David. Salmos capítulo 89, versículo 26 al 36. Salmos capítulo 89, versículo 26 al 36. Dice: Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. Está hablando de Jesucristo, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. El pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad,
No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Dios prometió que nunca se apartaría la misericordia de Jesucristo, y su pacto siempre estaría presente delante de Dios. La Biblia dice que Jesucristo cumplió toda la ley, y a través del cumplimiento de la ley, Él ahora pudo redimirnos a nosotros, porque su justicia pasó a ser nuestra justicia en el momento que Él muere en la cruz del Calvario, y entonces por esa razón puede salvar a toda la humanidad. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17 dice. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17 dice: Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, para que andéis otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si nosotros hemos sido salvados, vamos a buscar la santidad. Vamos a buscar hacer cada día la voluntad de Dios. La Biblia dice que si nosotros creemos que Jesús es nuestro Salvador y que Jesús resucitó al tercer día de los muertos, seremos salvos. Pero si nosotros confesamos con nuestro corazón que Jesucristo es nuestro Salvador, la Biblia dice en Ezequiel capítulo 36 que Dios cambiará nuestro corazón de piedra. Este corazón que siempre buscaba hacer nuestra voluntad, y va a poner un corazón, dice, de carne, el cual querrá hacer la voluntad de Dios. Por esta razón es que cuando el hombre recibe a Jesús como Señor y Salvador, nace de nuevo, y ahora tiene el deseo de buscar hacer la voluntad de Dios. Ahora él tiene el deseo de amar, de obedecer su palabra. Antes de que yo recibiera ese nuevo nacimiento, yo no amaba las cosas de Dios. A mí ni siquiera me interesaba, a mí me daba igual las cosas del Señor. Pero en el momento que yo recibí a Jesús con sinceridad como mi Señor y mi Salvador, Dios cambió mi corazón y cumplió la promesa que había dado a sus apóstoles. Y este es mi nuevo pacto. En ese nuevo pacto estamos nosotros, en el cual Dios pondrá sus mandamientos en nuestros corazones. Y nosotros seremos su pueblo, y Él será nuestro Dios, y Él habitará en medio de nosotros. Él vive dentro del cristiano. La Biblia dice que el cristiano es el templo del Espíritu Santo. Somos templo de Dios, y si nosotros somos el templo de Dios, tenemos que cuidar nuestro templo. Por esta razón es que debemos de apartarnos del pecado. En sexto lugar, quiere decir que Cristo es el gran novio de su iglesia y de su pueblo. Cantar de los Cantares habla de la relación entre Cristo y su iglesia, bajo los nombres de Salomón, hijo de David, y la Sulamita. De manera que Cristo fue el hijo definitivo de David, que obtuvo una esposa para sí, para cuidarla, nutrirla, sustentarla y mostrarla su belleza y gracia para siempre. Esto es lo que Cristo ha hecho en nuestra iglesia: cuidarla, protegerla, alimentarla, sustentarla, amarla
y mostrar su gracia y su verdad eterna para con nosotros. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ayudarnos, protegernos, cuidarnos. Dios sabe que sufrimos. Dios sabe que tenemos problemas. Pero Dios dice, yo quiero ayudarte. Pero tú tienes que dejarme ayudarme. ¿Y cuál es la única manera para la cual dejarnos ayudar de Dios? Empezar a leer las Escrituras, porque en las Escrituras tenemos cuál es la voluntad de Dios. En las Escrituras podemos saber cómo debemos de tratar a nuestros hijos. En las Escrituras nos enseña cómo debe ser nuestra relación entre padres y hijos. En las Escrituras nos enseña cómo debemos de amar a Dios. En las Escrituras nos enseña cómo debemos de tratar a nuestro prójimo. En las Escrituras nos enseña cómo debemos de amar a nuestras esposas. Entonces, si nosotros creemos en el Señor, entonces vamos a leer lo que dice la palabra de Dios y vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, de esa manera, Dios va a bendecir nuestros hogares y nuestras vidas. Todo lo que necesitamos es creer en la palabra de Dios, creer en sus promesas. Entonces Dios es fiel, Dios cumple todo lo que Él ha prometido, Dios no falla, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios ha dicho, mi hijo eres tú, no te deseché, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te sustentaré y siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. El Señor dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo no quiero la muerte del impío, yo no quiero que el incrédulo perezca, sino quiero que se arrepienta para perdonarle. ¿Por qué Dios dice estas palabras? Porque Dios es fiel y Dios ha dicho que el que no se arrepienta va a ser castigado en el lago de fuego, en el infierno. Pero Dios ha dicho que aquel que se arrepienta tendrá misericordia, y no solamente sobre él, sino sobre sus hijos y sus hijos y sus hijos. Entonces, este es al Dios que servimos, un Dios misericordioso, un Dios que busca el bien de su pueblo, un Dios que busca ayudarnos, un Dios que busca protegernos. Entonces, Dios es fiel. Confiemos en sus palabras, porque todo lo que Dios dice es verdad. Que Dios les bendiga en el nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén.